Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Pulso Rival en esta nueva edición con estos cambios tras haber finalizado la temporada para el Sporting de Gijón, en este caso, y como no ese programa que teníamos hasta ahora de la hora rojiblanca que teníamos con Juan Aguja y que ahora nosotros pasamos a tener este tiempo con él y vamos a hablar de deporte, en este caso del deporte en general, como bien venimos dando esa cabida al deporte base y al deporte minoritario en Pulso Rival, un espacio que pasa de ser de media hora a una hora de duración de programa. Y hoy, para hablar del deporte en general, como no, tenemos a Fierros. Muy buenas noches, Fierros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos, ya ves. Un placer tener aquí, como no, a un fotoperiodista deportivo y que sin duda alguna, única insignia de oro de la Real Federación de Fútbol que se le concedió en 2012. Sí, bueno, es que tengo muchos amigos en la federación, la verdad es que siempre lo dije que agradezco pues, la distinción, que yo creo que el ser además la única persona de un medio informativo que tiene esa distinción, pues para mí es pues, lo máximo que hay. Hubo muchos equipos que me han agasajado a lo largo de mi trayectoria en esto del fútbol, con placas, con distinciones de cualquier tipo, de otros tipos, pero la insignia de oro de la federación, digamos que es un galardón que yo estimo mucho y que cada vez que pongo el traje, que son muy pocas veces, pues sí, la llevo en la solapa. Sin duda alguna, la verdad que es un honor contar en este caso con un representante del fotoperiodismo deportivo, podremos decir hoy en esta noche en Pulso Rival, porque aparte una importante labor informativa, no solo del fútbol grande, podríamos decir, sino también te has pateado casi todos los campos de Asturias, por no decir todos. Fundamentalmente del fútbol base, Yo empecé, circunstancias del fútbol y de la vida, de forma casual. Yo entrenaba a un equipo alevín del Santo Domingo, en el colegio en el que estuve dando clase 40 años, y en una ocasión, pues por las fiestas del colegio, fueron los periodistas de la Voz de Asturias a jugar un partido contra los profesores. Uno de ellos era padre de un alumno y le comenté que no ponían nada de esas categorías, que no salían nada de alevines, de infantiles, de todas esas categorías. Y bueno, la propuesta que me hizo dice, oye, pues mira, no hay ningún problema, si tú tienes tiempo y puedes hacer algo, pues cualquier cosa que nos pases, pues te la publicamos. Y empecé a dar información de, pues eso, de categorías alevines, y como siempre me gustó la fotografía, pues de vez en cuando llevaba una foto también de un equipo, de un jugador que destacase por alguna circunstancia, y nos fuimos buscando la vida, y después me propusieron que me hiciese cargo de hacer la información de la Liga Nacional Juvenil, que entonces era la máxima categoría del fútbol juvenil. Por aquí pasaban equipos ahí por el Nora, como el Madrid, el Atleti, bueno, todos los grandes equipos. Ahí pues pasó de las Heras o pasaron gente muy importante en el fútbol posteriormente. Y después ya me hice cargo de la tercera división y casi de segunda vez para abajo, en la Voz de Asturias lo llevaba yo todo. Sin duda una dilatada carrera periodística en este sentido y sobre todo apoyando, como no, al deporte base asturiano. Sí, porque aparte del fútbol yo hice mucho hockey, porque en el colegio el hockey era el deporte y del colegio salieron la mayoría de los jugadores que hicieron de Asturias pues una región muy importante en el hockey, después de Cataluña la más importante. Esa Copa del Rey que ganó el Cibeles, pues muchos de esos cibelistas fueron alumnos del colegio y empezaron a patinar en la pista a las órdenes del padre Valdés, y entonces pues yo empecé haciendo, aunque en el periódico había una persona que hacía las crónicas del Cibeles, que estaba en la máxima categoría. El Santo Domingo fue poco a poco escalando posiciones y yo también hacía las crónicas del Santo Domingo, hasta que el Santo Domingo llegó también a la máxima categoría, con un nombre, con otro, pero siempre con la coletilla de Santo Domingo. Sin duda podemos decir que en cualquier campo más escondido podríamos encontrarte con una cámara sacando desde las mejores panorámicas, ¿no? Bueno, siempre me gustó el fútbol de abajo, Yo disfruto con ese fútbol de esas categorías, cosas que llamaban mucho la atención en la redacción. Cualquiera que llegaba de nuevo al periódico era capaz al día siguiente de ponerse a hacer la información del Oviedo del Sporting, pero mandarlo a un sitio a cubrir la información de un partido de tercera o un partido de regionales ya le gustaba menos. Entonces, sí. Sin embargo, no tengo muchas ocasiones de hacerlo. Yo ahora, desde que cerró la Voz de Asturias, y yo además ya llevo unos años jubilado, sigo trabajando algo en el fútbol, trabajando entre comillas porque me cuesta dinero. Entonces, con futbolasturiano.es, la página web,
y suelo desplazarme bastante, suelo moverme mucho fundamentalmente alrededor de Oviedo, un radio de 30 kilómetros por ahí, es lo que me muevo más que nada. Y me gusta este final de temporada, sobre todo en esas categorías inferiores, cuando hay promociones de ascenso y cosas de esas. Me gusta ir a ver esos partidos, me gusta ver partidos de regional. Y la verdad es que yo veo que la gente que acude a esos partidos, y sobre todo la gente que no es muy asiduo y de vez en cuando aparece por allí por alguna circunstancia, pues le gusta mucho ese fútbol. Es un fútbol distinto, es un fútbol al que, como el valor en la mili, allí pues la entrega se supone, y entonces ellos hacen lo que les gusta también, pueden tener más o menos calidad, pero es otro fútbol, otra forma de ver el fútbol, y siempre los partidos resultan interesantes. Sí. Yo viví estos 2 fines de semana en la eliminatoria de fase de ascenso a Primera Regional entre la Piloñesa y el Rosal. Estuve en la Cueva, estuve ayer en el Tensi, y la verdad que es un fútbol que te engancha. A mí me engancha mucho, me gusta. Sí, otro tipo de juego. Igual que me gusta mucho el fútbol de categorías inferiores, alevines, infantiles. Sí. Ver la progresión que tienen esos niños cuando empiezan la temporada en alevines, su primera temporada de alevín, hasta que termina la temporada, es un cambio tremendo, sí, lo que experimenta. Y después verles, que es lo que menos me gusta, pero que es un aliciente más, cómo emulan a sus ídolos y la forma de celebrar un gol o de esas cosas, pues también es... Luego habrá tiempo para hablar del fútbol base y sobre todo del fútbol regional, de ese ascenso, que desde aquí le damos la enhorabuena al Rosal, porque sin duda alguna ha sido un ejemplo después de recuperar lo que era esa esencia de ese club. Pero sin duda alguna antes nos mencionabas ese ejemplo, ¿no?, de que cuando te llamaron y, oye, ¿te harías cargo de las noticias del fútbol base un poco y luego del fútbol regional? ¿Por qué parece que siempre hay esa carencia a hablar un poco del fútbol base o también del deporte base en general en los medios? Bueno, cuesta trabajo tener una persona que le guste y que dedique tiempo a ello, ¿eh? Y eso, la verdad es que, aunque parezca que no, eso lleva mucho tiempo. Yo presumo muchas veces, presumo entre comillas, de ser un poco el pionero de que en los periódicos den los resultados de categorías alevines, de infantiles, esas categorías de base que antes no se daba nada. Porque claro, cuando empieza a salir algo en un periódico, cuando no salen los otros, pues siempre se busca la manera de, en ese otro medio, de que salgan. Y entonces es dar... Como hacía yo, en principio costaba mucho más trabajo que ahora, porque el periodismo de ahora, yo siempre digo que a mí me pilló con el pie cambiado. Yo, cuando llegó el FAS, para mí fue tremendo. El impulso que para mí de tiempo me ahorraba, porque los partidos, todos los partidos llegaban a la redacción por correo, desde la federación. Y entonces cuando te llegaban a lo mejor era el miércoles. Entonces, cuando llega el FAS, te lo pasaban por FAS y ya lo tenías el mismo lunes, por la mañana. Ya te podías empezar a componer cómo iba toda la página esa, con los horarios y todas esas cosas. Y entonces, bueno, pues cambió mucho. Yo me imagino ahora cómo estaría yo en la redacción si hubiese tenido WhatsApp, por ejemplo. Con lo fácil que era. Yo tenía una página en La Voz de Asturias que esos entrenadores que llevan mucho tiempo en esto, como Ciel, o como Pulgar, o como Quirós, o algunos otros, llevaban mucho tiempo ya, tenía una página donde daba altas y bajas de todos los equipos para el fin de semana, con un tema central, y después desglosando partido por partido, quién era el árbitro, el horario y las altas y bajas de los equipos. Había mucha picaresca porque siempre alguno decía, es duda fulanito y menganito. Yo sabía que no iba a ser duda, que iba a jugar, pero vamos, era lo que te decían y era lo que en realidad tenías que poner. Pero había muchos entrenadores que estaban pendientes a ver de cómo, quién era o quién no era. Pues eso ahora hubiese sido sencillísimo. Yo antes hablaba más con las mujeres, las esposas de los entrenadores, que con ellos mismos, porque al no haber teléfonos móviles en un principio, pues llamabas a casa y a lo mejor todavía no había llegado y llamabas otra vez y insistías y te faltaba alguien por tener información suya, y después aparece el teléfono móvil y ya era bastante más fácil. Y ahora ya con el WhatsApp pues sería facilísimo que el entrenador, un grupo de WhatsApp, y decirte al entrenador, oye, pues mira, se me lesionó o tengo la baja de tal o fulanito de cual. Entonces sería mucho más fácil. No solo ha cambiado... Evolucionó muchísimo. Sí, no solo ha cambiado la forma Cambió el fútbol, cambió todo, porque claro,
tú date cuenta cuando empezaron los campos sintéticos. Claro. Bueno, pues fue una delicia para los equipos esos que tenían muchos equipos, pues para que tuviesen incluso más, ¿eh? Porque, claro, antes el equipo tenía un primer equipo en la categoría que estuviese, un juvenil, un cadete, un infantil, un alevín, y ahora ya no. Ahora ya tiene 2 juveniles o 3, tiene 2 cadetes o 3 juveniles o más. Sí, que no solo ha jugado la forma de transmitir la noticia o el resultado, sino que también el tipo de juego y cómo se organizan los clubs ahora, ¿no? Y evolucionó muy bien en ese aspecto porque antes la gente no tenía tantas formas de distraerse, de viajar, de todas esas cosas, y entonces los directivos eran más en los equipos, había más directivos en los equipos. Hoy día cada vez hay menos directivos, menos mal que ya no hay que pintar los campos, no hay que poner las redes y quitarlas cuando termina el partido y todas esas cosas, y eso, la evolución es muy grande. Y la evolución es grande en el aspecto técnico. Yo creo que cada vez salen mejores futbolistas, técnicamente mejores futbolistas, porque los terrenos de juego son mejores, porque empiezan antes, y todas esas cosas, el fútbol cambió mucho. Por ejemplo, de canteras, vamos a hablar un poco de la actualidad. La cantera, tanto del Real Oviedo como la del Real Sporting, por decir los 2 equipos más grandes de Asturias ahora mismo. Si es verdad que ahora, bueno, pues tenemos un derbi en segunda división. ¿Cómo ves al Real Oviedo ahora, por un lado, y cómo ves al Real Sporting ahora después de bajar a segunda? Vamos a esperar un poco, ese derbi en segunda división, el Oviedo todavía tiene opciones. Bueno, sí, es pocas, verdad, sí, hay opciones. Pero ganando él, y si no ganan los otros 2 y todas esas cosas, pues tiene alguna opción. Y después si gana en Elche por no sé cuántos goles, 5 o 4, depende es complicado, en lo que pierda el Valladolid. Pero bueno, vamos hacia un derbi tal. A mí me gustaría que vayamos también hacia una entente entre los 2 clubes y un poco entre las aficiones también, porque es fundamental. Esa separación, todo lo que pasó con Javi Rabanillo, por ejemplo, el jugador que iba a fichar, el portero que iba a fichar el Vetusta, y que al final no va a venir al Vetusta porque se formó en el Sporting, porque es sportinguista y porque hace unos años, pues en un tuit, pues dejó en mal lugar, digamos, al Oviedo de alguna manera, se rió, digamos, del Oviedo, pues estas cosas que desaparezcan. En el Oviedo jugaron muchos jugadores hace años. Recuerdo Montes, Bienpica, Uría, muchos jugadores que habían jugado en el Sporting. Y en el Sporting jugaron muchos jugadores de Oviedo, y de hecho está Meré, que es de Oviedo, Jorge Meré, que por cierto para mí es uno de los mejores jugadores de proyección que tiene el equipo. Joaquín. Y a Joaquín le costó mucho jugar en el Sporting y que la afición del Sporting lo admitiese, por ser de Oviedo. Y aquel trofeo... Hasta el propio Kini también. Bueno, el propio Kini es de Oviedo, lo que pasa que Kini marchó muy joven a vivir a Llaranes, porque su padre trabajaba en Sidesa, y ya no concurre esa circunstancia tan como es la de Joaquín o otras que se dan. Yo quisiera que hubiese una aproximación entre las directivas y que hubiese una buena relación. Una de las cosas más bonitas que había antes en pretemporada, hace muchos años, era aquel trofeo Principado que siempre jugaba en el Oviedo Sporting, unas veces en Gijón, otras veces en Oviedo, y aquello, pues, por no haber una entente cordial, no sé, yo creo que es aldeanismos, un poco. Sí. Ha desaparecido. Y una de las cosas más bonitas que había en pretemporada en Asturias. Sin duda, la cordialidad entre aficiones también, porque muchas veces escuchábamos, tanto por parte del Oviedo, las críticas, ¿no?, a esos posibles partidos en primera o segunda, que queda uno por encima por otro, pero también declaraciones como la más reciente, podemos decir, la de en su día el que fuera presidente del Sporting, la de Veiga, que decía que Asturias no estaba capacitada para tener 2 equipos en primera. Vamos, sin duda alguna, una declaración nefasta porque no sabe lo positivo que es para Asturias tener 2 equipos en primera. Eso es lo que me referí yo antes. Estas salidas de pata de banco, aldeanismos que hay, que no contribuyen a nada. Qué mejor cosa que Asturias tuviese 2 equipos en primera. Pues sería estupendo,
Entonces, estupendo, sobre todo para la restauración, para hoteles, restaurantes y todas estas cosas. Asturias en general, porque hay que ver todo, que tendríamos fútbol de primera todos los fines de semana. Vendría mucha gente de fuera que volvería otra vez a Asturias porque conoció esto y quiere conocer lo otro y hablarlo de más allá. Y creo que sería fundamental. Así todo, un Real Oviedo, para comenzar, que bueno, pues se cogía con ganas y un poco la ilusión de la figura de Fernando Hierro, pero que poco a poco se fue apagando y que todavía este fin de semana en el Tartier, pues bueno, a pesar del buen resultado para el Oviedo ante el Sevilla Atlético, se ha visto un poco de desgaste y sobre todo un poco la contra hacia la figura de Hierro, ¿no? Bueno, yo creo, vaya por delante, que creo que el Oviedo desperdició dos grandes ocasiones de volver a primera. La de la temporada pasada fue increíble, la trayectoria era muy buena del equipo y al final se estropeó todo. Y esta temporada las cosas marchaban bastante bien. Es decir, que hubo una primera parte de la competición. Si dividimos la liga en tres partes, por ejemplo, como un curso escolar, 3 trimestres, el primer trimestre, pues 14 primeros partidos, el equipo estaba octavo. Bueno, pues estaba en una posición, tenía la promoción ahí a 2 puestos y, bueno, un tirón de orejas. Segundo trimestre, en la jornada 28, el equipo va tercero, muy cerca del segundo y, vamos, un notable alto de nota. En el tercer trimestre se desinfló, es decir, se dejó ir el equipo y ahora aparece ese estudiante que estudia el día antes del examen. Y el día antes del examen ya lo tenemos aquí ahora. Lo que pasa es que ese estudiante que estudia el día antes del examen, normalmente, un tanto por ciento muy elevado de las veces, pues suspende. Y claro, tenemos al Oviedo en la jornada 42 con posibilidades de jugar la promoción de ascenso. Pero una promoción de ascenso que para mí, que se jugaría con 61 puntos, me parece, pues es muy asequible, es muy barata el jugarla. Y el Oviedo podía haber tenido posibilidades de haber ascendido tanto la temporada pasada como esta temporada. No se hicieron bien las cosas, no se fichó la gente idónea, no soy yo el adecuado a lo mejor para decirlo. Yo creo que el problema de esta temporada, entre otras cosas, fue la amplísima plantilla que tenía el equipo, porque en la actualidad tiene 25 jugadores, entrenan 26 con el primer equipo, porque también entrena Alfonso habitualmente, el portero del Vetusta, y sin embargo hay jugadores que no han jugado nada y hay otros que han jugado muy pocos y ha tirado prácticamente siempre de los mismos. También se achaca un poco la inexperiencia que pueda tener Hierro en este caso, porque él mismo se culpaba, ¿no?, de este final de temporada. Yo creo que no. Guardiola cogió el Barcelona B y al año siguiente pasó de tercera al primer equipo y bueno, ahí están todos los títulos que consiguió. Yo creo que Hierro lo que es una persona con un trato exquisito hacia todo el mundo, muy asequible, incluso para la gente que va a ver los entrenamientos, no tiene ningún mal gesto para fotografiarse, para firmar un autógrafo o para lo que sea, y que digan que Hierro no sabe de fútbol, a mí me parece una chorrada. Entonces no sabe nadie prácticamente de fútbol. Pues veremos a ver si hay cambios o no con la continuidad de Hierro o no continuidad de posible nuevo entrenador. En el Sporting, ¿cómo ves el Sporting ahora, después de este fracaso, podríamos decir, de lo poco que nos puedes decir y lo poco que estés al tanto del Sporting en este caso, pero es un fracaso prácticamente de una directiva en la que ha asumido 3 descensos consecutivos? A mí la gente me tilda oviedista. Yo no soy oviedista ni sportinguista. Si tengo unos colores son los del Cánicas, que es en el primer equipo donde yo viví en Cangas de Onís y por donde yo empecé a ver el fútbol, en el viejo Santa Cruz. Por vivir en Oviedo, pues voy más a ver al Oviedo que al Sporting. Sin embargo, lo que me gusta es el fútbol y lo que me gusta es el fútbol de base. Y la cantera la ha mimado mucho más el Sporting que el Oviedo y creo que uno de los grandes problemas o una de las grandes cosas negativas que hizo el Sporting en los últimos años fue dejar un poquitín más de lado la cantera. A mí el Sporting, cuando Abelardo subió con aquellos chavales a primera división, me pareció que había tirado mucha gente de abajo, quizá porque no podía fichar, pero aquello dio sus frutos.
Sin duda alguna funcionó el equipo de los Guajes, como decían, porque realmente sentían la camiseta y esos colores, hubo ¿no? otras épocas anteriores, aquello de los yogurines o la quinta del chupete o lo que quieras, llámalo como lo llames, pero siempre tuvieron más fácil llegar a jugar en el primer equipo la gente del Sporting que la del Oviedo. En los últimos años el Sporting tenía una ventaja sobre el Oviedo, que era que estaba en superior categoría y que el Oviedo anduvo por tercera, por segunda B y ahora en segunda. Pero, claro, para fichar jugadores era más fácil que los fichase el Sporting que los fichase el Oviedo. No, ya no solo porque el Sporting siempre dio a lo mejor más chance a los chavales, sino también por la categoría del club. Estar en primera pues ya era más llamativo para ellos, y de ahí que era más fácil fichar. Hace años hablabas de las canteras y tal. En Gijón, por ejemplo, existen otros equipos que son muy importantes en la formación de futbolistas, de los cuales se nutre el Sporting, como ahora puede ser el Tesa Carroces, pero antes lo fue el Labraña y anteriormente el Beriña. Del Beriña salieron cantidad de jugadores. El propio Gijón Industrial también, claro. El Ceares. Pero ya el Gijón Industrial ya era más un equipo que se nutría de aquellos jugadores que al terminar la edad juvenil el Sporting no los pasaba al filial, entonces iban a foguearse al Industrial. Sin embargo, en el Beriña no, en el Beriña Abelino, Juan L., el mismo Oli, que jugó en el Oviedo, jugó en el Beriña, en Liga Nacional, y muchísimos otros jugadores, muchísimos jugadores. Y es que no solo hablamos de Real Oviedo y Real Sporting, pero es que también tenemos dos equipos que son a destacar, que son el Lealtad y el Caudal, un Caudal que ahora la vuelta con Paco Fernández tras la marcha del propio Iván Ania. ¿Cómo ves ese nuevo Caudal? Creo que el Lealtad ha hecho una temporada extraordinaria y me alegro mucho de ello porque lo ha hecho con un entrenador asturiano, un entrenador que se ha tenido que labrar un nombre fuera y pasar, bueno, pues vicisitudes fuera de Asturias, en Zamora y en otros sitios, y que ha hecho una gran temporada y me alegro mucho por él y por Lealtad. Y que son equipos, ahora el Caudal tenía un buen entrenador, Iván Ania, no hubo conexión entre el presidente y él para seguir porque cada uno quería una cosa y el presidente no quería a Mario Prieto y Iván Ania considera que Mario Prieto es más o menos su mano derecha. Ha firmado a Paco, no lo voy a descubrir, porque Paco lo ha sido todo aquí en el fútbol asturiano. Solo le ha faltado una oportunidad para dirigir a un grande en Asturias. Lo más normal era que hubiese dirigido al Oviedo, sí, por haber jugado en el Oviedo y por ser oviedista. No hay manera de que en Oviedo se acabe confiando en un técnico de la casa, de aquí y tal. Pero vamos a ver, el problema que tienen estos equipos es que la segunda B es una categoría muy complicada. Le costó al Oviedo salir de ella con mucho dinero y estos equipos es lo que no tienen. No tienen dinero, no tienen respaldos económicos, hay que andar rogando aquí y allá para sacar algo de un lado y de otro. Y el problema es que, bueno, lo sacó a flote incluso Pedro, el presidente de Lealtad, es que quizá el sitio de estos equipos es estar en tercera, porque no se puede competir con equipos de capital de provincia, con equipos con mayor poder adquisitivo, con unos presupuestos enormes y van a tener dificultades. Hablamos también de una tercera división, que podrían, como bien mencionas, que estos equipos a veces las dificultades económicas, pero es que tenemos un claro ejemplo en tercera división, que ya ha estado más años también en segunda B, por no hablar tampoco de los filiales, como puede ser el caso del Sporting B, entre otros, también el Avilés, que hablaremos de ello un poco como lo ves, pero el caso más claro es el Marino del Luanco, ¿no? Marino del Luanco, yo creo que la gente está mal acostumbrada allí. Yo el otro día, yo tengo muchos amigos en Luanco, voy muy a menudo por allí, y se lo decía, olvidaros, es muy difícil que volváis a ver el Marino ahí compitiendo por jugar la promoción de ascenso, aquel Marino, por ejemplo, de Robles, o los Marinos que tuvo Quirós, un entrenador que hay que descubrirse ante él, con lo que hizo ahí, es muy complicado. Por eso, ¿con qué presupuesto puede salir el Marino a competir? Con presupuestos hasta 10 veces más bajos que otros, o 6, 5, 4, 3 veces más bajos que otros. Bueno, a decir verdad, ahora con los que se han metido en la promoción puede quedar como casi el caballo de Troya ahí, ¿no? Para la próxima temporada, ¿no? Bueno, pero no sé. Yo al Marino
le veo un porvenir muy complicado. En Asturias siempre hay equipos que van a estar ahí peleando por encima con más posibilidades que de él económicas, como son el Avilés o el Langreo. Siempre hay un equipo revelación. Nadie hablaba al principio, no entraba ninguna quiniela prácticamente el Tuilla, entraba más el Oviedo B, que tenía mucho más presupuesto. Para mí, la temporada del Oviedo B, la del Marino no fue un fracaso para mí. Marino, habiendo hecho 75 puntos, con 75 puntos normalmente se juega la promoción de ascenso. Se han hecho 75 puntos, lo que pasa es que apareció el Tuilla, que hizo más puntos, y ahí tenemos Has dicho que no ha sido un fracaso, pero bueno, hemos visto que al final de temporada parece que no hubo ese entendimiento también que surge a veces los clubes, como el caso de Iván Ania con la directiva, pero hemos visto ahora que hay nuevo entrenador en el Marino con la marcha de Pulgar. Sí, bueno, la marcha de Pulgar, faltó sintonía entre Pulgar y Luis Gallego, totalmente, no estaban en la misma onda los dos. A Luis Gallego le pierde su afán de hablar de más. Entonces, es un presidente que le gusta ser también un poco director deportivo o secretario técnico. Le gusta a él fichar a la gente y claro, en principio habló de un proyecto a largo plazo, digamos a medio plazo, 2 o 3 años, y sin embargo el equipo no queda entre los 4 primeros. Si se hubiese quedado el Oviedo B delante, por ejemplo, el cuarto clasificado o el tercero, lo que fuese, y hubiese dejado fuera al Marino, a lo mejor Luis no hubiese obrado de la misma manera. Pero el Tuilla, pues vamos a ver, no sé si es la palabra adecuada, pero a lo mejor lo ninguneó, creyendo que no iban a hacer nada, y el Tuilla lo que hizo fue una gran temporada. Tiene un campo muy particular, pero es que sacó muchos puntos fuera. Es decir, que creía, ellos se hacían sus cuentas y tú hablabas con la gente del banco y dices, no, el Tuilla nada, el Tuilla va a perder con este, con el otro, con el de la moto, pero resulta que va a Avilés y no pierde. Va, y estamos hablando de lo que es la tercera, ¿no? Que ha sido una división y un año muy competitivo, un año importante, pero no nos olvidamos de ese fútbol regional que sin duda alguna podríamos decir que es el futuro también y la cantera del deporte asturiano, en este caso del fútbol, ese rosal que vivías con el Piloñesa. ¿Qué nos puedes comentar del fútbol regional y cómo ves realmente en estos últimos minutos del fútbol regional? Que la verdad, estoy sentado yo hoy aquí y para mí el que tenía que estar sentado hoy aquí era Héctor Lafuente. Héctor Lafuente, jugador del Rosal, el año pasado fue presidente del equipo. La de ayer fue un décimo ascenso. Tiene mucho mérito ser un jugador que ha estado siempre, de los ascensos, esos 11 que lleva Héctor Lafuente, 9 lo han sido de segunda regional a primera, con varios equipos ha ascendido. Y 2 ha sido de primera regional a preferente. Pero es el auténtico jugador de segunda regional. Pues seguramente lo tengamos aquí para hablar con alguno de estos programas. Es el jugador que disfruta jugando en segunda regional. Para hablar del fútbol regional con él, porque bueno, pues es un ejemplo de lo que nos comentas. Pero antes de nada, ya para terminar, Fierros, ¿qué nos puedes comentar un poco de estos ya, para despedirte, de las próximas exposiciones o retos que tengas en mente? Nos comentabas antes fuera de cámara que hasta que la cámara te jubile, pero ¿qué nos puedes comentar que tengas al frente ya? La verdad es que proyectos ninguno. Seguir colaborando con Fútbol Asturiano, que me parece que estamos haciendo, voy a tirarme también flores, una labor impresionante ahí. Sin duda alguna. Por el fútbol base, desde femenino, juveniles, segunda regional, primera regional, preferente, tercera división, y haciendo lo que se puede en el Oviedo y en el Sporting también. Pero vamos, que caudal y por supuesto, y lealtad. Yo estaré ahí hasta que se estropee la cámara, porque yo sé, el otro día me lo decía, hace unos meses, encontré a José María Tejero, que por cierto, lo que podía hacer José María Tejero era dejar que trabajase a los que pagan, en el Avilés, y me dice, oye Fierros, pero ¿cuándo te vas a jubilar? Y dije yo, ya tengo fecha de caducidad, cuando se estropee la cámara. Pues esperemos que la cámara... Es que la mujer no me va a dejar comprar otra, ¿eh? Esperemos que la cámara dure mucho, porque hay fierros para rato y queremos más fierros y esas imágenes espectaculares. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, Fierros. Un placer haberte tenido hoy aquí, sobre todo con esa dilatada trayectoria fotoperiodística que tienes, que sin duda alguna nos seguirás deleitando con esas fotografías que tienes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.
Pues nada más, pasamos a la segunda parte del programa, nos vamos un momento a publicidad y volvemos ahora con ustedes. Bueno, pues continuamos después de esta breve pausa y tras haber hablado con fierros de todo el deporte, podríamos decir el fútbol en este caso asturiano, pues ahora vamos a hablar del tiro olímpico con carabina, que bueno, pues tenemos aquí, nos encontramos aquí delante, hablaremos ahora y lo descifraremos lo que es la carabina, porque para ello tenemos a Jorge Díaz García, que es deportista olímpico en tiro olímpico con carabina. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenido a Pulso Rival. Como siempre, Pulso Rival, el programa de esta casa que trata de dar cabida al deporte minoritario y sobre todo al menos conocido, pero es que hoy la índole con la que estamos hablando es un deporte olímpico. Sí, sí, señor, el deporte olímpico no lo conoce mucha gente, pero lleva siendo, yo creo que el primer deporte olímpico, desde las primeras Olimpiadas modernas, el tiro olímpico figura en ellas. Te iniciaste bien en no solo en lo que es la carabina, sino en el tiro en general, bien desde pequeño, en tu instituto que había sido en Oviedo, porque tú eres de Belmonte, pero resides en Oviedo, sí. Y estudiaste en un instituto de Oviedo en el que tus entrenadores del club Principado estaban captando alumnos que estuviesen interesados en este deporte, y te animaste, como bien nos dices, y en algunas de tus declaraciones, a estar allí 2 años y después te fuiste con tu entrenador para poder competir en Trasona con el Ensidesa, ¿verdad? Eso es, eso es. Esos fueron tus inicios. Sí, con 14 años venimos toda la familia para Oviedo, y ese primer año que empecé, que era tercero de la ESO, la escuela de tiro del Club Principado de Oviedo iba por los institutos promocionando el deporte y bueno, tocó que fuera en Alería, que era el instituto que iba yo, y fuimos a probar, me gustó y hasta ahora. Estuve allí 2 años y bueno, hubo ciertas complicaciones allí y nos fuimos al club de Ensidesa Trasona, en Avilés, donde estoy hasta ahora. Una trayectoria amplia ya dentro de este deporte, porque para comentar los últimos éxitos podemos comentar que tienes una sexta posición en la Copa del Mundo de Múnich, que está reciente. Eso es un gran logro dentro de este deporte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entrar a una final de Copa del Mundo es muy complicado, y más en Múnich, porque es la Copa del Mundo por excelencia. Hay 3 o 4 Copas del Mundo, depende del año, y Múnich siempre está en el calendario y es la que más deportistas van chinos, van rusos, van de todas las partes del mundo, y es muy complicado entrar en la final. Y bueno, se dio muy bien la competición y la final no se dio mal del todo, pero está bien, un sexto está muy bien. Está muy bien ese sexto puesto, esa sexta plaza, llamémoslo como queramos, es una experiencia sin duda en la Copa del Mundo de Múnich, como bien nos comentas, pero es que también has estado en el Campeonato de Europa en marzo, muy reciente, y has obtenido una 14ª posición, que bueno, tampoco está mal. Sí, no está mal, teniendo en cuenta que iba toda la competición primero o segundo. Lo que pasa es que en la última serie me entraron un poco los nervios porque empecé a echar cuentas de lo que podía hacer, lo que podía pasar. Estaba casi seguro en la final y me vine abajo por empezar a pensar de más, la cuenta de la lechera. Tú dices que te entran los nervios porque no solo el pulso es importante en este deporte, pero es que también es determinante el ser fuerte mentalmente, ¿no? Sí, es fundamental. Aparte de tener una buena condición física, donde está incluido el pulso, lo primordial, lo principal es tener una buena concentración, estar aislado del entorno y estar a lo que estás, que es pegar el disparo, hacer un disparo bueno y tener ese pensamiento disparo. Un deporte individual, podríamos decir, ¿no? Que tiene ingredientes que no poseen otros deportes de equipo, ¿no? Como, ¿qué podría ser que nos puedas comentar de este deporte como deporte individual? Bueno, lo que hablábamos ahora mismo, la concentración en la lucha contigo mismo. No tienes que depender de un compañero para que te salga buen resultado. Aquí eres tú, dependes de ti mismo. Si tienes un mal día, la culpa es tuya. Si lo tienes bueno, también. En un deporte de equipo puede ser que tú no tengas un buen día, pero que un compañero te lo arregle. Aquí no. Y es quizá lo que más valoro de un deporte en general, que sea un deporte individual. Que tú te busques la vida para intentar hacerlo bien.
Ahora mismo estábamos hablando también de esos éxitos y sobre todo esas últimas experiencias, pero es que yo creo que sin duda una de las que más marca a uno, ¿no?, es el poder estar presente en los Juegos Olímpicos representando a tu país, y ha sido los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, en la que has estado en la modalidad de 10 metros de rifle de aire, que sin duda alguna una experiencia que tendrás siempre en tu memoria para contar a los tuyos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una experiencia impresionante. Además, bueno, dices que compito en carabina aire, solo compito en esa modalidad, solo estuve participando en esa modalidad, pero aún así estuve 12 días ahí en Río de Janeiro. Me coincidió todo, el viaje con la expedición grande de todos los deportistas en el mismo avión, con los jefes del Consejo Superior de Deportes, deportistas de todos los deportes, y luego llegar ahí a la Villa Olímpica, que es impresionante, con no solo los deportistas de tu país que conoces, Rafa Nadal, Mireia Belmonte, gente muy conocida, sino con deportistas de otros países que conoces de verlos en la tele, otros deportes que les sigues. Impresionante. Si no alguna, ¿qué recuerdo te queda más marcado o anécdota que nos puedas contar? Pues no sé, me queda el primer día que entré en el comedor, es un comedor gigante, me parece que es para 3.000 personas, donde comen todos los deportistas que están en la Villa Olímpica, y llegar allí y ver al equipo de baloncesto, la selección española de baloncesto, allí comiendo al lado tuyo, como quien dice, ¿no? Pues te acercas, les pides una foto, un autógrafo, lo que sea, eso me llamó bastante la atención. Asturianos también había dentro de esa disciplina y sobre todo esa invitación a todos los que estabais ahí presentes en ese campeonato, ¿no?, que sin duda alguna, pues yo creo que sería dentro del deporte y sobre todo los deportes olímpicos el más importante, ¿no?, para vuestra trayectoria. Sí, no, claro, a ver, el deporte, o sea, ir a los Juegos Olímpicos es lo máximo para una persona que practica un deporte olímpico, y coincidir allí con deportistas asturianos también. De hecho, un compañero de club, Jorge Llames, estuvo también, fueron sus segundas Olimpiadas, pero coincides allí con otra chica de rugby, no me acuerdo el número, de hockey hierbas, y sí recuerdo que fueron otros asturianos que estuvieron allí. Jorge, tenemos aquí delante una carabina que sin duda alguna, pues para los que no lo sepan, algunos se asustará el ver este arma aquí, podríamos decir, porque ¿está catalogada como arma o no? Bueno, es un arma de aire comprimido, sí, es un arma, pero no es un arma de fuego, va con una normativa diferente. ¿Y qué nos podrías explicar de ella? Si nos puedes mostrar un poco en qué se compone cada... A ver, en principio es un poco diferente a un arma de aire comprimido convencional, las clásicas de las de feria y demás, pero el funcionamiento es igual. Aquí se carga el aire comprimido mediante esta bombona de aire comprimido. Aquí tienes que cargar así y ya, bueno, le das al disparador y el balín sale por aquí. Luego diferenciamos también los elementos de puntería, son muy diferentes a los de cualquier carabina de aire comprimido normal que conozcas. Las carabinas que conocemos son una alza y un punto de mira. Esto no, son círculos concéntricos que tienes que meter ese círculo de allí, que es la diana, que está a 10 metros. Y luego se ve así muy rara la carabina, porque lo que se intenta es que sea lo más ergonómica posible, que tú te la adaptes a tu forma de tirar, a tu posición, y por eso hay tantos tornillos, tantas clavijas por ahí. Trasera que tenemos aquí. Sí, eso es la rabera, que se trata de que cople bien al brazo, ¿no? También dentro de unas medidas y dentro de una reglamentación, pero sí se trata de que sea lo más ergonómica posible. Antes lo que yo he podido comprobar al cogerla es que pesa, ¿no? Sí. Y me comentabas que, bueno, que estas suelen ser las que andan ya casi los niños con ella, Sí. porque el peso al final, pues, también es una forma de estar bien físicamente, ¿no? Por ahí. Bueno, a ver, la carabina puede pesar como mucho 5,5 kilos. Está puesto así porque cuanto más peso, más la puedes tener encima de tu cuerpo y mejor la vas a parar. Pero, bueno, como bien dices, esto es una carabina para niños y puedes poner el peso que tú quieras. Un niño pues aguanta tranquilamente esta y un poco más. Esta pesará 4 kilos y pico. Y la aguantan niños de 12 años de sobra, o sea que sin problema. ¿Y cómo lleváis un poco lo que son los entrenamientos, ¿no? Porque a día de hoy, sí es verdad que, bueno, pues estáis con el Club de Tiro en Sidesa, contáis con unas instalaciones para ello. ¿Qué entrenamientos lleváis a cabo, no? Bueno, a ver, cada uno tiene su entrenamiento particular, no todas las modalidades se entrenan igual. Yo voy al campo de tiro 4 o 5 días a la semana, hago entrenamientos técnicos con la carabina de 1 hora y media, 2 horas, más o menos, pero luego fuera de los entrenamientos técnicos también hay que hacer un poco de preparación física, hay que hacer ejercicios aeróbicos, hay que ir un poco al gimnasio, hay que hacer un poco de todo. Pero lo que es el entrenamiento de intrasona es eso, 1 hora y media los días que se van. 1 hora y media, 2 sin horas, duda sí. alguna, pegando tiros, diríamos, sí. que Como un loco. aparte de entrenar y sobre todo para los que os gusta este deporte disfrutáis, estáis soltando la adrenalina. Bueno, no te creas que se suelta mucho, porque tienes que intentar mantener la calma, tienes que estar tranquilo, concentrado, y no puedes hacer aspavientos ni hacer nada que te saquen del sitio.
Pero vamos, para eso están otras modalidades como tiro al plato, que son más dinámicas y que puedes desahogarte un poco más. ¿Y las dianas, como bien nos mencionabas antes, tienen una puntuación o es una... Sí, tenéis que ir al tiene una centro? puntuación, se puntúa del... Coge, si quieres. Sería esta. Se puntúa del 0 al 10. El 10 es este punto que hay aquí en el medio, son 0,5 milímetros, es la mitad de un milímetro, que tiene que tocarse con la parte más interior del balín. Y eso, va del 0 cuanto más al medio punto, y lógicamente más puntos y nada más. Tampoco hay mucho misterio. Y luego aparte, porque vosotros lo competís, como bien comentábamos antes, un deporte individual, pero cada uno desde su posición, a mayor puntuación sería el que ganaría en ese caso el campeonato, ¿verdad? Eso es, la competición consta de 60 disparos a una diana como esta. Se suman todos los impactos que tú tengas, del 0 al 10, y luego los 8 mejores pasan a la final. Y luego de esa final se empieza de 0, se pegan 20 tiros, y el que mejor lo haga, pues gana, y bueno, plata, bronce y puestos sucesivos. ¿Qué próximos retos nos puedes comentar, Jorge? Pues justo este fin de semana acabé la temporada, acabé en Granada la Copa del Rey, quedé tercero, y nada, ahora hay un parón hasta septiembre, en principio, que retomaré la competición en Alemania, en la Bundesliga, que es una competición bastante importante allí. Me invitaron este año a participar. Y luego el año que viene, la competición más importante que tengo es el Campeonato del Mundo, que es en septiembre en Corea, por lo que habrá que estar casi preparado un año entero. A ver. Un año de preparación que empezará ya de cara al próximo año, sin duda, porque además estáis entrenando, como bien nos comentas, que son casi toda la semana, poniéndoos a prueba, no solo con la carabina, sino también físicamente, y además estáis organizando también desde el club seguramente algún que otro campeonato ahora de cara al verano. ¿Tenéis algo en la cantera? ¿Cómo tenéis esa cantera? Sí, a ver, hay una cantera de niños bastante grande. Me parece que hay en torno a 10 niños, que son los que practican ahí, los que empezaron hace 2 años con la escuela del Club de Tiro en sí de esa Trasona, y no lo están haciendo mal. En las campeonatos de España y Copa Princesa, que no son las competiciones que ellos tienen de juniors más importantes, se llevan bastantes medallas, diplomas y están haciendo cosas buenas. Y bueno, aparte nosotros los deportistas, los más veteranos, pues colaboramos en la medida que podemos con los chavales o con la gente mayor que necesita algo de ayuda. Hacemos un poco de todo. ¿Cómo lleváis un poco? Porque tú estás, lo que sería también, participando y colaborando un poco con el Club de Tiro, ¿no? En sí de esa, la organización y sobre todo sacar adelante un club de estos que muchas veces, cuando hablamos de fútbol, pues los presupuestos son amplísimos, ¿no? Y aquí con un presupuesto reducido se pueden hacer milagros, ¿no? Sí, a ver, somos un club muy pequeño, casi de ámbito familiar, por decirlo de alguna manera. Sobrevivimos nada más que con las cuotas de socios, no tenemos ayudas ni del Ayuntamiento ni del Principado de Asturias. Y lo que hacemos para intentar sobrevivir solo con esas cuotas es poner mucho de nuestra parte, ¿no? Que cada socio colabore en lo que pueda, en la medida que sepa, y así tirar esto adelante. No hay otra manera. Es una lástima porque nosotros desde aquí, desde Pulso Rival, siempre tratamos de dar esa cabida, como bien comentábamos, al deporte base y sobre todo apoyar, ¿no? Porque sin duda alguna estamos hablando de un deporte olímpico que tiene cantera asturiana, que tiene deportistas en la élite asturiana y no solo asturiana, sino mundial y también en la cantera y sobre todo el futuro olímpico que pueda haber. Pero es que además, me bien nos comentas que no hay apoyo en este caso ni de ayuntamientos ni del Principado. Hombre, no hay apoyo de mano, ¿no? Ellos no te van a dar una beca ni una subvención si tú no la pides. Nosotros podríamos pedir alguna beca, alguna subvención, seguramente haya alguna beca por pedir, o alguna subvención al Principado, pero no sé por qué no se está haciendo. Por eso estamos intentando este año promocionar con la escuela deportiva de jóvenes que tenemos, hacer algo más para poder tener algún fondo por el que tirar y poder aumentar la capacidad deportiva. Porque no solo dependéis de lo que son los socios, las cuotas y demás, intentaréis también buscar patrocinadores. Sí, a ver, es complicado en este mundo buscar patrocinadores, ¿eh? Es muy complicado, es un deporte que no se ve por la televisión, sale muy poco en medios de comunicación, prensa, radio, y es complicado que alguien se meta en algo que luego no va a tener repercusión para él. Si no se ve su marca, lógicamente nadie va a meter dinero. Pero se está intentando por otros medios captar algo de financiación. A título personal, entiendo, y sobre todo posiblemente sea complicado de todos los desplazamientos que estás haciendo y demás, eso acarreas tú todo el gasto, el coste, ¿no? Las competiciones nacionales nos las paga el transporte, la Federación Asturiana. Pero luego no solo vas a competiciones nacionales, tienes que ir a alguna otra competición preparatoria para esas competiciones nacionales y eso sí lo pagas de tu bolsillo. De todas formas, yo ahora tengo un par de patrocinadores, una empresa, una iniciativa nacional que se llama Patrocina a un Deportista, que es a nivel nacional, patrocina a 50 deportistas olímpicos de cara a Tokio.
y estoy en ello. De hecho, este jueves tienen una gala en Gijón, por si acaso, alguien quiere ir hasta ahí. Es importante Sí. destacar y dar a conocer también, porque sin duda alguna, pues gracias a esos apoyos con los que contáis, podéis hacer lo que más os gusta, ¿no? Que Sí, es practicar eso es. vuestro deporte y sobre todo cuando no hay casi ayudas, ¿no? Eso es, no, a ver, cualquier ayuda es bienvenida, ¿eh? Y además nosotros, de deportes minoritarios, que no tenemos nada de lo que tirar, más que de las ayudas que nos pueda dar la federación o el propio club, que nos paga las inscripciones también. O sea que si no tienes un trabajo, no tienes nada aparte del deporte, mal vas a Pues hacer aquí. como en más de una ocasión, aprovechamos aquí desde Pulso Rival para hacer ese llamamiento que hacemos en casi todos los deportes minoritarios, que todos los que nos vienen y nos comentan aquí que no cuentan con esa ayuda y ese apoyo, pues es importante, sobre todo de las instituciones, que hay que apoyar este tipo de deporte cuando tenemos gente asturiana que está en la élite y sobre todo representando no solo a España, sino a Asturias en las Olimpiadas, por ser el caso de Jorge como nuestro invitado de hoy. Pues es importante hacer ese llamamiento para que puedan ponerse en contacto con estos deportistas y apoyarles, porque sin duda alguna, Jorge, si queremos crecer y que haya cantera en este deporte, pues necesita ese apoyo y ese, sobre todo, respaldo desde su propia tierra, ¿no? No, evidentemente, si al final para todo en esta vida hace falta dinero, y si lo que queremos es salir a competir en buenas condiciones como el resto de deportistas, es fundamental la inversión económica. Sí, porque no podéis depender al final de esos dos patrocinadores, porque puede ser que estén un día y un año o te aguanten una temporada o dos, pero no estén toda la vida junto a ti, ¿no? Claro. No, y tampoco la gente que tiene una beca ADO, que es una beca grande, no puedes depender de ella toda la vida. De hecho, no está pensada para que tú la tengas toda la vida. Depende de los resultados que vayas obteniendo a lo largo del año y de los años siguientes. Si tú un año no rindes, te quitan la beca. O sea que no puedes depender de becas ni te ayudas. Tienes que depender de algo más fijo. ¿Qué ventajas o qué podrías comentar, sobre todo para esos niños o esa futura cantera que pueda haber, que les animes tú, ¿no? Como deportista que se inició desde crío, podemos decir, en este deporte, que se animen a practicar este deporte, ¿no? Bueno, pues que se animen en general, porque este es un deporte que no necesita tener una condición física excelente. Puede ser, no falta ser muy alto ni muy fuerte, puede practicarlo cualquiera, más joven. Ya ves que ya pueden empezar niños de 10 años con ella, con una carabina que pesa 4 kilos, y hay gente compitiendo a muy alto nivel, a 45 o 50 años, dependiendo de las modalidades. Y es un deporte individual que, la verdad, que todo lo que aprendes aquí lo vas a poder extrapolar a tu vida cotidiana. La concentración, la capacidad para meterte en una cosa y no salirte de ahí, o sea, es muy... Instalaciones con las que contemos actualmente, a día de hoy, en Asturias, o que digáis, hoy, pues estaría bien que en tal sitio se hiciera una instalación porque tenemos que desplazarnos. ¿Dónde contáis actualmente y que creáis que debería haber instalaciones para vosotros? Pues a ver, en Asturias tenemos, no sé si me parece que son 9 clubes deportivos, pero que tengan galerías de aire comprimido, que es la modalidad que yo practico, son 4. 2 en Gijón y uno en Oviedo y otro en Avilés, que es el que yo estoy. No son malos campos de tiro, están bien equipados, pero sí haría falta modernizarse un poco, modernizar los campos de tiro, adecuarse a las normativas internacionales, y eso volvemos otra vez al tema económico, financiación, subvenciones. Claro. Hay que invertir en eso. El deporte, en este caso el tiro olímpico con carabina, mucha gente se preguntará respecto a otros deportes que conocemos que son caros, ¿no? En este caso, el deporte de tiro olímpico con carabina, ¿es caro este deporte? No, es caro la inversión inicial. Porque comprarte una carabina, si quieres una carabina último modelo, pues esta carabina vale 3.000 euros. No es una carabina barata, pero esta carabina te puede durar 10, 15, 20 años, depende del uso que le des. Luego además llevamos un traje especial de lona, de cuero, que te permite estar más estable en la posición que tenemos, y ese traje nuevo vale 1.600 también, luego lo que tú le quieras poner. Cada pieza que le pongas pues vale un dinero, y lo que tú quieras invertir, eso que le sumas. Pero hay un mercado de segunda mano bastante amplio que te permite comprar carabinas por 800, 600 euros, trajes por 500. O sea, la inversión inicial es alta, dependiendo también del poder adquisitivo que tú tengas y de lo que tú quieras invertir. Si quieres invertir mucho, pues... O sea, que podemos decir que para iniciarse, hablando de ese mercado de segunda mano que hay, de esas piezas también, que se puede uno iniciar y ver si realmente le gusta este deporte y poder practicarlo, y luego, lógicamente, si quiere realmente federarse o también profesionalizarse en este deporte, pues ya hacer esa primera inversión un poco más. De todas formas, en los clubes deportivos donde hay escuela, tienen carabinas y trajes a disposición de la gente que quiera probar. No hace falta que tú llegues a un club de tiro y digas quiero empezar y te digan de mano, no, pues tienes que invertir este dinero en esto y esto. No, vas allí, pruebas, te dejan las armas y el traje que tienen allí a disposición de los chavales, y pruebas si te gusta bien, y si no,
pues nada. Desde vuestro club ahora, ¿tenéis alguna otro tipo de iniciativa? Bueno, ahora mismo no, la verdad, tenemos la escuela de chavales y yo creo que no hay nada más, en principio no, porque vamos, tampoco puedes, donde se empieza, la base está en los chavales, luego la gente pues, que entra de más mayor a practicar allí se le da unas nociones, una base, pero no tan específico y encaminado como a los chavales. Bueno, aprovechando, hablando un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? Ese parón que hay ahora de temporada, yo no sé si, aprovechando que hemos hablado de fútbol anteriormente con Fierros, no sé si hay ese parón que hay también como en el fútbol, ¿no? Para aprovechar, pues, gente como en tu caso, ¿no? Una persona que ya ha estado en las Olimpiadas, que te puedan tocar o llamar de algún otro club a nivel nacional e intentar hacer ese mercado de fichajes que se hace en el mundo del fútbol, ¿no? No, eso aquí no existe, cada uno tiene su club. Hombre, sí es verdad que te pueden fichar, no fichar económicamente, pero te pueden decir ven a este club y tal. No se suele llevar mucho. Sí que hay algún caso, pero vamos, yo no cambio el mío de momento por nada. Ahí nos comentabas que hay 9 clubes en Asturias, si no me equivoco, pero casi los que más grandes pueden ser son Oviedo, Gijón y Avilés, por contar con esas instalaciones con las que contáis. ¿Hay esa rivalidad o compiten en diferentes competiciones? Sí, bueno, hay rivalidad, pero hay rivalidad sana. No te pienses tú que vamos a andar a palos, como en el fútbol o en cualquier otro deporte. No, vamos a competir a esas ciudades, a los campos de tiro y a los clubes de esas ciudades y competimos lo mejor que podemos, luego nos vamos al bar, tomamos una cerveza y todos están amigos. Sin duda alguna, una federación asturiana con la que contáis con ese respaldo, a nivel de federación española, también os sentís identificados y representados y sobre todo respaldados, ¿verdad? Bueno, ahora mismo no, es un periodo complicado ahora en la Federación Nacional. Bueno, venimos de unos años complicados y justo este año hubo elecciones nuevas y con un presidente nuevo y se encontró un agujero económico bastante grande y de momento no se sabe bien lo que va a pasar el año que viene en cuanto a actividad deportiva nacional. Pero bueno, los que competimos a nivel internacional estamos un poco apartados de eso porque sabemos que podemos ir a europeos y mundiales y demás sin problema. El tema es para el resto de federados nacionales que a ver qué se van a encontrar. Problemas que se dan a veces en el deporte con figuras que nos podemos encontrar que no realmente apoyan ese deporte, sino que lo hacen por intereses personales y que es una pena que tengamos que ver esas situaciones dentro de un deporte y sobre todo un deporte minoritario, ¿no? Sí, bueno, y además aquí se nota más, porque si en la Federación de Fútbol Nacional hay un agujero de 3 millones no se va a notar, pero aquí sí se nota, un agujero de 3 millones, que es lo que hay ahora, es una barbaridad y se nota en el día a día, que no hay para promocionar deporte. Sobre todo cuando son presupuestos pequeños, como hablábamos antes, porque no es un presupuesto como puede manejar un club de fútbol o de baloncesto, pero sí un presupuesto minoritario en el que a la mínima que haya algún problema económico, pues se puede quedar sin presupuesto ese equipo, ¿no? Sí, se queda sin actividad deportiva, que es de lo que vive cualquier federación deportiva, de que los deportistas vayan a las competiciones y rindan para luego poder hacerlo en las competiciones internacionales. Si no hay esa actividad o esa posibilidad de hacerla, no hay gente que pueda ir a Olimpiadas, a ganar campeonatos del mundo. A nivel de club, en este caso local, ¿qué presupuesto podríamos estar hablando de manejar por temporada? Pues no sé, ahora mismo me pillas un poco así, pero no tenemos problemas de liquidez en el club, en Trasona. Sobrevivimos bien con las cuotas de socios, gracias a que hacemos el trabajo nosotros mismos y vamos, llegamos bien a final de año con un balance positivo. ¿Socios cuántos tenéis más o menos? Pues creo que en torno a 500. Tenéis bastante gente participando. Sí, somos el segundo club, me parece, de Asturias en socios. La Federación Asturiana tiene 2.000 y pico, Trasona 500 y creo que es el club principal el que más socios tiene, 600 o 700. No me hace mucho caso, A ver, terminando, aparte de ya nos comentabas esos próximos retos y objetivos que tenéis en mente, ¿cómo es el día a día, en este caso, de Jorge Díaz García como persona y también como deportista olímpico? Bueno, pues mientras hay competiciones, estamos en temporada. Yo ahora mismo estoy desempleado, pero estoy en una academia preparando la oposición de Policía Nacional y local. Y bueno, pues por las mañanas voy a la academia, hago preparación física, al gimnasio, lo que tenga que hacer, y luego por las tardes, los 4 o 5 días, a Avilés. Entreno media horita y media, 2 horas, y para casa, estudiar un poco más y al día siguiente rutina. Rutina y sobre todo hay que compaginarlo porque cuando empieza la temporada de nuevo te toca mezclarlo todo, ¿no? Sí, la verdad que se hace complicado, vas pensando en todo lo que tienes que hacer cuando te levantas y bueno, se te hace un poco complicado, pero nada, lo llevas bien porque es lo que te gusta. Al final, si no quisieras hacerlo, no lo hacías. O sea que...
Además, nos comentas eso, que estás preparando una oposición, vas a tener, vamos, las prácticas de tiro, las vas a tener, vamos, chupadas, ¿no? Sí, bueno, esperemos que sí, sí, ese es un tema que dominamos. Eso además es una cosa relacionada, porque hay muchas que son también se usa aire comprimido, en algunas de ellas, otras son con balas, pero seguramente en ese sentido, pues ahí tengas una ventaja, ¿no? Sí, bueno, y además la ventaja que te da que la Policía Nacional da bastantes ventajas a deportistas, sobre todo deportistas que competimos a nivel internacional, si podemos compaginar la vida laboral con la vida deportiva, no como un trabajo en la empresa privada que tienes que pedir vacaciones o depender del buen trato que tengas con jefes para poder ir a competiciones. Y aparte os dan esos puntos de promoción también, que es importante a veces en el caso de las oposiciones, esos puntos por promoción interna o bien por ser un deportista, que eso también pues, es una ventaja para tu trayectoria, ¿no? Sí, no te pienses que dan muchos puntos por ser deportista de alto nivel, pero bueno, todo ayuda, todo suma en la nota final. Todo suma y es que además, como bien comentábamos antes, tus inicios han sido desde pequeño, a día de hoy sigues en ello, es una cosa que has tomado desde pequeño con tu gente, en tu club y sobre todo pensando en el más allá, en ese futuro, te veremos seguramente algún día en alguno de los podiums de las Olimpiadas, ¿no? Ojalá, esperemos, para eso trabajamos. Poder tenerte, como bien decíamos y hablábamos fuera de cámaras en su día, antes de la convocatoria, poder presentarte como medallista olímpico, que pues algún día tenerte aquí en el plató de Pulso Rival, ¿no? Sí, sería un placer. Los primeros. Las próximas Olimpiadas, ¿estás convocado, estás citado? No, hombre, hay que ganarse la plaza en las competiciones internacionales marcadas. La primera oportunidad para conseguir plaza olímpica es el Campeonato del Mundo del año que viene en Corea. Me parece que son 4 o 6 plazas las que dan en la modalidad mía. Y luego el año siguiente hay otras 3 o 4 competiciones con 4 o 5 plazas y el último año de las Olimpiadas hay la última oportunidad. Respecto a los rivales que tienes en esas próximas competiciones para jugarte esa plaza olímpica o no, ¿cómo lo ves? Bueno, los más fuertes son rusos, países del este, chinos, algún americano. La verdad que está bastante repartido el nivel internacional. Los buenos no solo están en una zona, están bastante repartidos por todo el mundo. Pero bueno, hay que pelear en igualdad de condiciones. En Europa, ¿cómo ves el nivel? ¿El nivel europeo, cómo lo ves a día de hoy? Es un nivel muy alto. La verdad que hasta hace 2 o 3 años los mejores tiradores eran chinos, asiáticos. Pero ahora la verdad que en Europa nos estamos poniendo un poco las pilas y ya los estamos echando abajo. A nivel nacional, ¿cómo ves el nivel nacional a día de hoy? Pues depende de las modalidades. Hay modalidades que somos muy buenos, otras que los estamos empezando a ser. Por ejemplo, en tiro al plato sí que somos potencia mundial. En pistola están trayendo bastante buenos resultados últimamente. Y en carabina, bueno, estamos empezando a entrar ahí en el nivel europeo. Y bien nos comentabas que, bueno, que a nivel autonómico hay ese buen grupo, ¿no?, de gente que estáis, pero también hay esa cantera, o sea que podemos decir que hay futuro de carabina, y no solo de carabina, sino de tiro también en general, sí, en Asturias, ¿no? Sí, en Asturias la verdad que hay bastante cantera, no solo en Trasona, en el Club de Tiro en Trasona, sino en el Principado, en Gijón. La verdad que hay bastantes chavales con nivel y que si siguen la progresión que están teniendo, pueden llegar a hacer algo importante. Pues seguro que sí, esperemos que así sea, que se logre, que haya futuro en este deporte, porque lo que queremos es dar cabida y sobre todo que crezcáis dentro de estos deportes y se den cada día a conocer mucho más. Jorge, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias por haberte tenido aquí, presentarnos este arma, podríamos decir, como bien hemos dicho, porque sin duda alguna había gente que no lo conocía, yo entre los que me incluyo, y te agradezco haberte tenido hoy aquí esta noche para hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Pues nada más, señores, vamos a ir terminando. Agradecerles un día más haber estado aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes, esperando que les haya gustado este nuevo formato de programa que tenemos después de la finalización de la temporada del Sporting. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.